listos para hacer un nuevo unboxing. Y esta vez lo vamos a hacer con un lugar absolutamente de respeto. Y digo de respeto porque es tremendamente emblemático en nuestra ciudad, conocido internacionalmente. Y bueno, vamos a ver si nos trae la sorpresa de ser tan bueno como es en su local. ¡El Tambo! Este sábado 18 de septiembre retomamos nuestros unboxing en el nuevo estreno de En Cabina y te presentaremos el unboxing que le hicimos hace una semana a El Tambo. Otra vez nuestro unboxing inopinado con un testeo crítico, real y definido te mostrará lo que nos entregó El Tambo. No te pierdas este estreno unboxing con El Tambo este sábado 18 desde las 7:30 de la noche, el estreno de En Cabina. Mira, Fujimori tiene digamos, en su gobierno, un ascenso frente a la lucha contra el terrorismo, y después tiene una declinación porque vino el problema de la gran corrupción. La gran corrupción, ¿no? Empantanó todo lo que se había avanzado en la lucha contra el terrorismo. Entra Toledo, y bueno, personaje bohemio, más dedicado al whisky etiqueta azul, dedicado a la vida frugal y también a la corrupción, que ahora ya la descubrimos. En ese quinquenio de Toledo es donde se pierde mucho del avanzado. En una guerra contra el terrorismo, en una guerra de este tipo, Luis, hay varias etapas. Pero hay dos etapas que son claves, ¿no? Una de ellas es la lucha contra el terrorismo, que la ganamos militarmente, y la siguiente etapa se llama la consolidación de la victoria militar. Y esa consolidación es puramente de carácter social. Es ir a Ayacucho, ir a Huancavelica, ir a Purímac y reconstruir todo aquello que ellos habían destruido. Y ese trabajo, entenderás, no es un trabajo militar, es un trabajo social. ¿Pero quién tenía que liderar eso? El presidente de la República, sin ninguna duda. ¿Y qué hizo Toledo? Lo primero que hizo es recortarle el presupuesto a las Fuerzas Armadas y obligar de que desde el Braen y alrededores se replieguen 64 bases militares. ¿Qué conseguimos con eso? Que los terroristas que estaban casi encapsulados recuperen libertad de movimiento, se puedan desplazar, porque ya no habían bases, se desplazaban por todo lugar y se reconstituyan. Y ese es el problema que tenemos hoy día en el Braen. ¿Culpa de quién? Culpa política. No fue culpa militar. Y entonces, ¿quién hace la consolidación? Lo hace la parte política social. Ahí vas tú y reconstruye lo destruido. Llevas colegios, llevas salud, llevas internet, llevas carreteras, llevas aeropuertos. Esa es la consolidación. Pero si tú no haces nada de eso y te olvidas de ello, como te olvidaste de los comités de autodefensa, entonces eso sucede. Tú vas a Ayacucho y posiblemente te pasaba a ti, entrevistas a gente y sigues pensando que lo que hemos vivido es bueno, pues hemos vivido una época quizá heroica de algún luchador social, cuando es al revés. Pero no hemos sabido como Estado realmente consolidar y dejar en claro qué fue lo que pasó. Ellos han escrito la historia. Bueno, hay un tema con Toledo, ¿no? Él le deja la puerta abierta a los caviares también. Por ahí aparece Gino Costa, aparece Susana Villarán y otros más que no dejaron nunca más la escena política. Los caviares, ahora no sé, me parece que le han puesto un apodo en las redes sociales, creo que son los dignos o los cojudignos, no sé, bueno, sí. Le han puesto ahí un apelativo, porque es gente, yo creo que son doblemente peligrosos, ¿no? Los conversos son doblemente peligrosos. Sí. Esta gente, la que tú mencionas, han sido de extrema izquierda, han sido de vanguardia revolucionaria, algunos han sido de Patria Roja, otros han sido de Bandera Roja, de todos esos nombres rojos que había, y después se han venido un poquito al centro izquierda. Claro. Pero, o sea, viven en Miraflores, están ahí en la tiendecita blanca o están en el Haití,
pero piensan como izquierdistas, ¿no? Piensan como extrema izquierda y pelean por ideas izquierda. O sea, son gente que no tienen una identidad política realmente. No saben dónde están políticamente, pero sí están muy bien para meterse dentro del Estado y ganarse los grandes sueldos del Estado. Esa es una casta que se ha creado al medio, no al medio izquierdo, de conversos que fueron extrema izquierda, se han venido un poquito acá yo creo que para buscar adecentarse políticamente, y lo que hacen es vivir del Estado. Ese es su gran conquista, vivir del Estado, ¿no? Vivir de los grandes sueldos del Estado, vivir de los grandes contratos con el Estado, ¿no? Y la verdad que esa política parasitaria también es funcional a lo del terrorismo, ¿no? Nunca han deslindado. Algunos deslindan, pues, de la boca para afuera, pero en el fondo son parte de la misma familia. Fueron formados en el marxismo. O sea, ¿cuál es el problema? Esto tiene un tronco común. El tronco es el mismo. La formación de lucha de clases en el marxismo, de Marx y Engels y todo eso. Después aparecen ramas, ¿no? Ramas que se llama Patria Roja, otra rama se llama Sendero Luminoso, otra se llama MRTA, otros se llaman Caviares, otros se llaman... Bueno, esa es pero si tú vas al origen del problema, el tronco es el mismo, la raíz es la misma. Claro. Ha habido desviaciones, conversiones, y eso es lo que está pasando en la realidad política peruana, ¿no? Por suerte, algunos partidos de ellos también están desapareciendo, ¿no? Entre estos 15 que desaparecen. Bueno, pues vamos a ver si no vuelven, ¿no? Pueden volver con otro nombre, pueden conseguir las firmas, pero de alguna manera esta expectoración, porque no ha sido una limpieza, sino una expectoración de estos partidos, de todas maneras ayuda un poco el panorama para el próximo año, ¿no? Ya no van a competir. El problema es que esta gente puede cambiar de camiseta como cambiarse de zapatos, pues, ¿no? Lamentablemente. La lucha antiterrorista en los 80 fue muy diferente que en la de los 90, tanto porque no se sabía bien qué hacer y normalmente creo que eso es una cuestión táctica, ¿no? Corríjame si no es así, que la guerra no convencional le cuesta mucho más a las Fuerzas Armadas que están capacitadas para el otro tipo de guerra, y después se aprende. ¿Cuándo se comenzó a aprender y a cambiar la estrategia y las tácticas para contrarrestar el terrorismo? Mira, ciertamente hay una estrategia en los 80 con sus tácticas, hay otra estrategia en los 90 con sus tácticas, y hay una que tenemos ahora en esta etapa de la lucha contra el terrorismo en el BRAE, que se empezó o se reinició en el 2008, después de que Toledo abriera las puertas y dejase sin bases al BRAE. Y las estrategias tienen que ser cambiantes un poco en función a las circunstancias, ¿no? Si las circunstancias son estables, la estrategia debe mantenerse. Pero entre los 80 y 90 hubo una modalidad de enfrentar el terrorismo porque había una forma también de hacer terrorismo, ¿no? En los 90 cambia el marco normativo. Hay un aprendizaje, como tú bien manifiestas, ¿no? Creo que fue el año 85, aparece en Pichihuilca. Pichihuilca es un poblado de la parte sur del BRAE, lo que se autodenominó inicialmente los DECAS, la Defensa Civil Antisubversiva. Era tal el nivel de abuso de los terroristas, y las Fuerzas Armadas, con toda la cantidad de gente que teníamos, era imposible cubrir todos los pueblos del BRAE, de la cordillera de Ayacucho, de Huancavelica, de Apurímac, de Junín, de Guayaga. Cubrir todo era imposible. Y entonces habían pueblos donde no había presencia de la Fuerza Armada, que entraban los terroristas y hacían lo que ya sabemos que hacían. Asesinaban en la plaza de armas, los colgaban, los decapitaban. Y entonces apareció ahí un embrión de lo que después fueron los comités de autodefensa, la defensa civil antisubversiva. Y el ejército detecta esto, los oficiales detectan esta posibilidad, y comienza a trabajarse. Yo he sido parte de un equipo que comenzó a estudiar este tema, de qué manera, y el riesgo que conllevaba validarlos y darles armas. Y entonces ya en los 90, puntualmente el año 91, ya con el gobierno de Fujimori, empieza a entregarse armas, pero de pequeño calibre, escopetas a comité de autodefensa. Para eso se crea una ley, sale una ley.
Y esa ley, un reglamento. Y los comités de autodefensa nacen en todo Ayacucho, Junín, el Braen, Pichari, bueno, muchos sitios más, pero bajo el control del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Comité de autodefensa en los poblados que eran vulnerables al ataque del terrorismo y que ellos debían para poder defenderse del terrorismo. Y entonces con esto, con la multiplicación, llegamos a tener miles de comités de autodefensa. Y con esto, ¿qué logramos, Luis? Logramos quitarle libertad de movimiento a las columnas del Sendero Luminoso. Si tú entrabas a este pueblo y ahora tiene un comité con armas, ya no puedes ir. Y si tú entrabas a este pueblo a abastecerte de víveres y ahora hay un comité de autodefensa, ya no puedes ir. Entonces le fuimos restringiendo la libertad de movimiento. Entonces, ¿qué hace Sendero Luminoso? Pierde el campo. Pierde el campo y entonces, ¿qué hace? En una acción desesperada porque vieron que todo se le caía, se vienen a la ciudad con todo. Coches bombas en Lima, viene lo de Tarata, que fue el principio del fin de ellos, y comienzan a querer explotar hablando de que habían alcanzado el equilibrio estratégico. El equilibrio estratégico significaba, entre otras cosas, una paridad operativa entre las Fuerzas Armadas y lo que ellos llamaban su ejército guerrillero popular, lo cual era imposible, pues, ¿no? Eso no era cierto, pero eran formas que ellos tenían para alimentar no solamente el ego de sus cabecillas, sino también alimentar operativamente a su gente para que sigan en la brega. Y entonces cometen ellos ese error táctico o estratégico de cambiar el centro de gravedad del campo a la ciudad. Comienzan a operar en las ciudades. En la carretera central, en la carretera sur, en la carretera norte, a querer sitiar Lima. Bueno, y el trabajo de inteligencia, también por esos años ya había madurado bastante el GEIN, y el año 92 capturan a Abimael Guzmán. Y este tipo de movimientos que son fundamentalistas siempre tienen pues un homo deus, ¿no? Un homo deus, un hombre Dios. El hombre Dios cayó. El mesiánico. El mesiánico y comenzó a cambiar. O sea, fue otra estrategia. Y ahora en el Brain es otra diferente, ¿no? Claro, completamente distinta. Bueno, muchos hablan del tema del luchador social, pero ¿qué clase de luchador social vive en Lima comiendo píparamente, rodeado de mujeres, recibiendo dinero de las academias y de todos los cupos que podía conseguir el terrorismo, etcétera, 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 ¿no? La vida de Guzmán fue una vida prácticamente de un vago. Ciertamente, o sea, no... Y tiene mucho que ver también con lo que la vida de los caviares, ¿no? Los caviares viven igual, no sé dónde tienen tantas rentas, pero viven en los mejores lugares, comen en los mejores lugares. Y sí, pues, entonces habría que preguntarse cómo lo hacen, ¿no? Abimael Guzmán, obviamente, Abimael Guzmán, yo he estado en el 91 en el Guayaga, y en el Guayaga ya los narcotraficantes le pagaban cupos a los senderistas del Guayaga. Y lo mismo hacían también en Apurímac, en la zona de Pichari, lo que es hoy día el Vizcatán. O sea, Abimael Guzmán perfectamente sabía que parte de su aventura sanguinaria, era solventada por el narcotráfico. Entonces él vivía cómodamente en Lima porque tenían cupos. Y algo que tampoco ha hecho el Estado bien, ni la inteligencia bien, es detectar dónde están las cuentas de esta organización criminal. Por eso es que hay movimientos en Suecia, hay movimientos en Londres, hay movimientos en Bélgica, hay movimientos en Holanda, que siguen en España, que siguen apoyando este tipo de ideas. ¿Con qué recursos? ¿Dónde están las grandes cuentas que manejaban ellos? Así es. Estaban en el extranjero, obviamente. Nunca hemos sabido qué fue de esa cuenta, ¿no? La del MRTA, que tanto dinero sacaron a los empresarios asesinándolos, ¿no? Claro, secuestrando y, bueno, una serie de crímenes que ocasionaron. Y eso también gestó en parte la creencia de que el MRTA sí tenía ideología, ¿no? Que, digamos, manejaba una especie de justicia social. Hubo mucha gente que creyó eso, y que era entre los dos el más bueno, entre comillas, cuando en realidad los dos mataban. Las Naciones Unidas fueron muy claras en ese sentido. La ONU tipificó, y ahí encontraron los recortes de la época, la ONU tipificó a Sendero Luminoso y al MRTA como organizaciones terroristas. Si la máxima entidad global te lo dice, son organizaciones terroristas,
Por eso es que no se entiende cómo es que la Comisión de la Verdad los edulcora y dice el partido político Sendero Luminoso, así le dice, partido político Sendero Luminoso. Pero ¿quiénes integraron la Comisión de la Verdad? Pues? Eso, pues, ahí están los errores de Toledo, ¿no? Claro. No, Toledo, yo creo que Toledo fue capturado, cooptado por el caviarismo y uh-huh. por mucha gente vinculada sentimentalmente al terrorismo, y las consecuencias fueron esos, ¿no? Las Claro, consecuencias han sido esas. Ahí empezamos a perder lo que llamo la guerra después de la guerra, ¿no? claro. Después construyen el LUM y el LUM lo toman también los izquierdistas, ¿no? Y se Sí, sí, convirtió sí. en una base de adoctrinamiento, básicamente. Efectivamente, sí, sí. La verdad que por eso yo digo, este es un caso atípico en el cual la historia, todavía no terminada, pero la historia la pretenden escribir aquellos que la han perdido, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto estamos a punto de que la cosa pueda cambiar? Me refiero al hecho negativo, no al positivo, sino cambiar hacia que de repente este gobierno termine abriendo mucho más las puertas a los terroristas, porque yo digo una cosa, algunos medios de comunicación dicen exterroristas, no existen exterroristas. Terrorista es terrorista toda su vida, porque le lavan el cerebro para ser terrorista, sea entre comillas ideólogo o sea una persona dispuesta a matar, no deja de ser terrorista. ¿Qué falta para que esto ocurra o usted ve imposible que esto llegue a pasar en algún momento? Coincido absolutamente contigo en el sentido de que no hay exterroristas, terroristas son terroristas y así deben terminar sus días. La situación es complicada porque yo veo un gobierno, cuando menos con 3 ministros visibles, pueden haber más, visibles, que son o de filiación senderista, que no se la van a poder borrar jamás, apologistas, en el menor de los grados. Claro. Habría que ver ahora cuántos funcionarios de mando medio también están vinculados. Entonces la situación se complica. Se complica. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional obviamente están subordinadas al poder constitucional, ¿no? Y constitucionalmente pues le deben obediencia al actual presidente, pero no a Cerrón, no a Puca, que la vez pasada se ha metido a un cuartel. No sé qué hacía en un cuartel, ¿no? Y sin el ministro de Defensa. Él podría ir a un cuartel con el ministro de Defensa. No sé cómo apareció por un cuartel y no sé qué pretendía, pero hay que tener cierta reserva y cierta preocupación por lo que pueda pasar en este gobierno y de precisar bien. A mí me quedan todavía dudas, creo que son razonables, respecto a la posición del profesor. ¿Cuál es la posición de Pedro Castillo? Claro, es fácil escribir un tuit y soltarlo por ahí, pero eso, lo que él dice ahí, es totalmente antagónico con lo que viene haciendo en la práctica, manteniendo 3 ministros, que son cargos que solamente él puede designar, que están vinculados al terrorismo. Por ambas o mangas, por lo que sea, por apología o por pertenencia. O sea, ahí hay un contrasentido. Tú no puedes salir a hacer un comunicado respecto al terrorismo y mantener a personas en cargos tan importantes como son los ministerios. ¿Y qué ha hecho Maravilla a los pocos días de estar en el trabajo? Darle reconocimiento como sindicato al FENATP. ¿El FENATP qué cosa es? Es el sindicato de Pedro Castillo que quiere enfrentarse al SUTEP, ¿no? Que quiere ser la contraparte del SUTEP. ¿Y qué cosa es el FENATP? Es uno de los brazos del Movadef. Exacto. Entonces, por donde va, se cierra el círculo. Digamos que es el nuevo CONARE, solamente de que esto ya es, oigan, vamos a hacerlo, ¿no? Sembraron la semilla en el 2017 y de la noche a la mañana ya está completamente autorizado. Lo peor de todo es que hay gente del Movadef, fundadora de Movadef, que está dentro de este supuesto sindicato que quiere ahora ser partido político. Exactamente, Luis. Por eso te decía, aquí hay una divergencia entre lo que dice el profesor por un lado y lo que hace en otro. Exacto. Y me preocupa más, no lo que dice, sino lo que hace realmente, ¿no? Bueno, dentro de los ministros nos estamos olvidando de Anaí Durán, ministra de la Mujer, quien tiene una hija con un emeretista expulsado del Perú, quien también abogó por Polay y también para que la denominación de grupo terrorista para el MRTA en el extranjero, en Europa principalmente, baje de categoría, entre comillas, o sea, deje de ser grupo terrorista, ¿no? Estamos hablando de alguien que también trabajó con Verónica Mendoza. Hay gente que dice, Verónica Mendoza es más democrática. Yo no la veo nada democrática.
¿no? Pero haberla tenido como jefa del equipo de programa de gobierno de ella, ya dice bastante, ¿no? Una emeretista, a mí no me cabe la idea de que ella no sea emeretista, pero bueno, lamentablemente está pasando desapercibida dentro de este grupo de impresentables, ¿no? Que es el gabinete de este gobierno. Lamentablemente ya se ha metido a mucha gente de Perú Libre y gente con una afiliación terrorista, que ya sabemos, usted muy bien lo mencionó, gente de mando medio, de ciertas categorías en distintas instancias del Estado. Me preocupa el copamiento del Estado por parte de todas estas personas, no sé si para adoctrinar, pero sí para conseguir la constituyente. Fíjate, Y, cuando el foro de Sao Paulo comenzó a declinar, porque tuvo un momento de declinación, ellos siempre han visto al Perú como uno de los bastiones de la democracia a capturar, igual que Chile, igual que Colombia, igual que Costa Rica. claro. Era este eje de 4 países que tenían ellos a la vista de qué manera tomar el poder. Y se conocía por fuente de inteligencia que una condición que había puesto Venezuela, porque Venezuela es el gran financista, Venezuela mata de hambre a su gente, pero es el financista de muchos de los países que están siguiendo este engendro, ¿no? Socialismo del siglo XXI le llaman, pero que te lleva únicamente a esto, a que la gente migre, a buscar A miseria, ¿no? sobrevivir en otros países, ¿no? Y entonces una condición que ellos pusieron fue que en el Perú se cambiase del modelo de frente único que tenía Sendero Luminoso, porque era un frente muy exclusivo, muy cerrado, Claro. a un frente amplio, a un frente abierto, donde MRTA y Sendero se junten, donde se junte MRTA, Sendero Luminoso, Antaurismo y todos los movimientos, Patria Roja y todos los movimientos en un solo bloque. Y hoy día cuando tú ves gente vinculada a Sendero en el gabinete o gente vinculada del MRTA, es por ello. Porque esa fue condición para recibir apoyo extranjero, apoyo económico para la campaña, apoyo económico para todo. Esa fue condición que le pusieron al Perú, a los revolucionarios del Perú. Y fíjate que lo han hecho. Lo han hecho y han conseguido ahora llegar al poder. El cómo es un tema que poco a poco la historia lo va a decir, ¿no? Pero lo han hecho, o sea, no es de extrañarse. Esta señora Anaí igualmente, pues es archiconocida por haber abogado ante la comunidad europea para que el MRTA no se le considere como movimiento terrorista, ¿no? Y todo lo demás es historia conocida. Ahora, lógico, vienen y se lavan la cara, ¿no? De inmediato se lavan la cara y tratan de aparentar que son buenas personas, a negarlo todo, pero la negación es parte del cinismo marxista, ¿no? El comunismo. Para el comunismo sí existe lo que decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Y mentir para ellos no es un problema ético, mentir es parte de los métodos que te puede permitir llegar al poder, y salvo el poder todo es ilusión. Bueno, para comenzar, la izquierda por lo general carece de ética, ¿no? Como de muchos valores también. Y Ciertamente, eso, o sea, desde para su ellos inicio, el ¿no? objetivo, la captura del poder está por encima de cualquier razonamiento, de cualquier lógica, de cualquier ética, ¿no? No hay. Sí, pues defienden lo indefendible, básicamente. El izquierdista vive de la doctrina, ¿no? De la ideología, no vive de la realidad, básicamente, ¿no? Es lo único en lo que se enfoca, no en lo que Sí, no pasa. viven de la realidad y es posible que sigan repitiendo la tesis de Mao y sigan repitiendo la tesis de Abimael Guzmán, que el Perú es semicolonial, semifeudal y que hay que luchar contra eso. O sea, están luchando contra molinos de viento. No se han dado cuenta que estamos en el siglo XXI, que estamos en la época de la tecnología, la información y las comunicaciones, que estamos en la época de las finanzas globales, que estamos... No conocen el Estado. La vez pasada Castillo salió ahí intentando crear una nueva Contraloría. No saben lo que tienen. Entonces, esa es su realidad. Aprovechando tu programa que se llama Realidades, hay una realidad de la extrema izquierda que no conocen absolutamente el Perú. ¿Por qué? Porque ellos son adánicos. Ellos quieren refundar todo, quieren inventar todo. Quieren una nueva constituyente para refundar el Perú. Pero te aseguro que si quisieran refundar el Perú, no sabrían qué tipo de Perú refundar. No saben. No tienen No idea, conocen. ¿no? Claro, la idea No saben es no tener el saben poder, nada en qué más. contexto de tiempo y de historia se encuentran, ¿no? Bueno, Esa es la realidad, Luis. algo así está pasando en Chile, general. O sea, ¿cuántos constituyentes que estuvieron en estas marchas ya? De los 17 creo que quedan 3, ¿no? De los elegidos del poder popular, indigenistas, etcétera.
han ido renunciando por diferentes escándalos, se ha ido sabiendo la verdad, incluso de este sujeto que supuestamente tenía cáncer y al final tuvo que reconocer que no tenía cáncer, ¿no? Y cuánta gente que votó en favor de la izquierda para la constituyente en Chile públicamente se está arrepintiendo por todo lo que está pasando ahora en Chile, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos, los hemos tenido en elecciones, los tenemos ahora en lo que está pasando en Chile, pero seguimos con una ceguera espectacular. O sea, es un escándalo lo que está pasando en nuestro país con nuestra gente, que si bien es cierto, algunos ya se dieron cuenta de qué es lo que ocurre, otros todavía piden tiempo, pero hay un grupo fuerte todavía que no quiere dar su brazo a torcer de que se cometió un error y se ha colocado pues a una persona absolutamente lejana de la preparación básica para un estadista, ¿no? Como presidente me refiero. Y todo lo demás pues ya sabemos cómo es, ya lo hemos comentado. Pero el problema es que parece que lo que quieren buscar es la constituyente a la fuerza, no de manera legal. Y la constituyente, Luis, ¿es para qué? Para perennizarse en el poder. Y sí, y la verdad que esta gente no puede vivir de otra forma que no sea de las ubres del Estado. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y entonces, ¿para qué quieren cambiar la Constitución? Fíjate, nosotros hemos cambiado en la historia del Perú 12 veces de Constitución. Han habido 12 intentos de refundar el Perú. ¿Y qué pasó al día siguiente de tener una nueva Constitución? Nada. ¿El Perú ha cambiado por tener más constituciones? O sea, si cada constitución te refunda el Perú y va a ser el Perú mejor, estaríamos 12 veces mejor que hoy día, entonces, ¿no? Claro. Cuando menos. Hay una Entonces, cosa que ellos quieren cambiar la Constitución para quedarse en el poder. Te aseguro que lo primero que van a cambiar, además de que lo que dicen en el capítulo económico es la reelección indefinida, te lo aseguro. Eso es lo que quieren. Sí. Eso es lo que quieren. Ajá. Básicamente. Bueno, es tomar el poder, tomar todo el control, pues, ¿no? La verdad. Pero hay una cosa que es clara. Después de la Constitución del 93, ¿no? Y yo, la verdad, siempre me he declarado antifujimorista. A mí no me gustó muchas cosas que pasaron en ese gobierno y dictadura posterior. Sí la considero así porque, si bien es cierto, gozamos de las libertades básicas, hubo un copamiento de todos los poderes del Estado y un control mediático que ya generó una, digámoslo así, una dictadura moderna, no light, moderna. Pero de todas maneras esa constitución sí gestó las bases para un cambio de rumbo económico que era necesario en ese momento. Creo que cualquiera lo hubiera hecho en ese tiempo si hubiese tenido la posibilidad, porque la constitución del 79, la verdad no reflejó una realidad, sino reflejó una transición. Y esa transición nos llevó a ser muy legalmente correctos, pero no adecuados a la realidad de los tiempos. Esas transiciones se sufren después de cada dictadura y nos tocó pasar por eso. La de 93 fue una constitución que ayudó a que la cosa se manejara. Ahora, la constitución no es culpable de la corrupción. La gente es corrupta. La gente suele ser corrupta. La corrupción sale de la misma gente, no de la Carta Magna. La Carta Magna puede ser bien aplicada y si la gente no es corrupta, pues obviamente las reformas que se tengan que hacer se harán con el tiempo. Pero yo creo que sí hubo un cambio que la gente no ha percibido precisamente porque siempre se espera cosas del Estado cuando en realidad uno tiene que comenzar a hacerlas por su cuenta. Y esa es una de las ideas que la izquierda ha sabido enquistar en nuestra mentalidad. Con esto yo no deslindo de que el Estado tiene que tener presencia en todo el país para asistir con lo básico a la población. Pero me parece de que eso ha generado que la gente simplemente no quiera aprender nada y dé una respuesta tan básica como inmediata, automática, basado en todo lo que la izquierda ha sabido sembrar a lo largo del tiempo.